Vamos a pasar ahora a demostrar cuál es la derivada de la composición de funciones, denominada vulgarmente como regla de la cadena, y normalmente se conoce con esta expresión: regla de la cadena aplicada a la composición de funciones. Para eso vamos a derivar la función compuesta con otra. Por tanto, como siempre, aplicamos la definición de derivada por el límite, que sería f compuesta con g de x más h menos f compuesta con g de x, dividido entre h. A esta fracción, de una manera similar a la demostración de la derivada del cociente de funciones, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por la misma expresión. Por tanto, copiamos la expresión que tenemos hasta ahora, menos f g de x dividido por h, y ahora vamos a multiplicar y dividir por la misma expresión para que no cambie el cociente anterior. Dicha expresión es g de x más h menos g de x. La multiplicamos, pero a la vez dividimos para que no varíe. Una vez que tenemos este producto, reagrupamos los términos y tendríamos f de g de x más h menos f de g de x dividido este segundo término, que está aquí en el denominador, lo vamos a poner en la primera fracción, g de x más h menos g de x. La segunda fracción mantenemos el numerador y la h que estaba en el primer denominador lo vamos a pasar a la segunda fracción. Una vez que tenemos estas dos expresiones, pues aquí vemos que esta primera justamente es la definición derivada de una función f compuesta con g. Y este segundo cociente es justamente la definición de la derivada de g. Con lo cual hemos demostrado la regla de la cadena a la que se aplica la composición de funciones. Para ver un ejemplo de cómo se aplica esta regla, vamos a suponer que tenemos una función f de x que es el seno del logaritmo neperiano de x. Vemos como esto no es un producto de funciones, no es seno de x por logaritmo neperiano de x, por lo que habría que aplicarle la fórmula que tenemos para el producto de dos funciones, sino que tenemos una función y como argumento otra función. Por tanto, tenemos una primera función principal que es seno y dentro tenemos logaritmo neperiano de x. Pues bien, cuando nosotros lo derivemos, primero derivamos la función seno y la derivada del seno es coseno de todo el argumento que tiene, o sea, el logaritmo neperiano de x. Ahora vamos a multiplicar, nos olvidamos del seno y ahora nos queda el logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x. Por tanto, el resultado final sería coseno del logaritmo neperiano de x dividido por x. Otro ejemplo, para que se vea un poquito más claro, sería una función que sea logaritmo neperiano del seno de x. Aquí tenemos ahora no dos funciones,
sino hasta 3 funciones. Tenemos el logaritmo neperiano, función principal. Dentro, su argumento, tenemos el seno de x, y dentro del seno de x tenemos otra vez el seno de x. Pues vamos a empezar derivando a partir de la función principal. Por tanto, f de x, la derivada sería, primero, derivamos el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido su argumento. Todo su argumento es seno del seno de x. Bien, una vez que hemos derivado el logaritmo, nos olvidamos. Multiplicamos. La siguiente función seno. La función seno sería el coseno de su argumento del seno de x. Y una vez derivada, nos olvidamos. Nos queda aún el seno de x. La derivada del seno de x es seno de x. Perdón, la derivada del seno de x sería coseno de x. Con lo cual, el resultado final de la derivada de una composición de 3 funciones como estas sería coseno del seno de x por coseno de x dividido el seno del seno de x.